Bienvenidos a Pensar en Voz Alta. Esto no es terapia, no es una clase. Somos un grupo de personas viniendo a pensar en voz alta una pregunta y descubrir diferentes puntos de vista. Yo soy Grisel, soy psicóloga. Gracias por estar aquí y bienvenido a este primer episodio. Bienvenidos a lo que de momento se va a llamar Pensar en Voz Alta. Por eso no es una clase, no es nada, solo somos gente pensando un problema o una pregunta o una situación en voz alta, diciendo ojalá eso que nos intriga y tal vez no nos atrevemos a decir, ¿no? Pero hoy vamos a hablar sobre una carta que salió ayer, una carta del oráculo que entonces hablaba del miedo. Pero es como que somos a veces tan conscientes de que tenemos un miedo, no es como que llegamos literalmente a terapia, por ejemplo, a decir tengo miedo de X cosa, sino que primero empieza como una preocupación o no así. Y entonces yo por ahí les mandaba un mensaje de enfocar la carta, y en este caso la charla, de pensar en voz alta sobre el miedo a ser uno mismo. Que al menos en este momento de mi vida como psicóloga, muchos de mis pacientes están trabajando eso y además yo como persona normal, teniendo un proceso de terapia propio, también estoy pensando eso. Entonces, por eso dije, yo creo que es un buen tema para poder empezar a hablar sobre esto, sobre si tienen o no tienen miedo a ser uno mismo, por qué creen que lo sentimos y simplemente como escucharnos y demás. Eh, como este es un nuevo formato donde no hay, ¿cómo se llama? Presentación, no hay una clase como tal, es más un diálogo, una mesa de diálogo, pues ahí me van indicando o pueden interrumpir la charla cuando quieran, quieres hablar. Eh, Pero bueno, bienvenidos a los que van llegando. Quienes vean esto grabado pueden estar en vivo si son parte del grupo de WhatsApp, entonces recibirán el link de Zoom en donde podemos pensar en voz alta. Así que, la verdad es que cuando yo pensé el tema, lo primero que hizo mi cabeza, que piensa demasiado, es preguntarme ¿qué es uno mismo? ¿Qué significa el famoso ser auténtico y ser tú y todo eso? Como psicóloga, además, como que me pregunté, ¿y a poco de veras llegas a ser tu auténtico yo en terapia? Como por qué muchos llegamos a terapia o a este mundo del autodescubrimiento justo para querer llegar a ese yo mismo y que se convierte en una como lucha personal en donde no es como que no sabemos quiénes somos, pero necesitamos como una guía, como un caminito de ir recorriéndolo para ver quiénes somos y sobre todo creo que el proceso, al menos en mi experiencia, tanto yo terapeuta como yo terapiada, es como superar varios miedos de mostrarte, porque no es que tengas una bronca con quién eres, sino con mostrársela al mundo por lo que sea que el mundo te dice sobre ti. Entonces, no sé, si alguien quiere hasta aquí opinar sobre el sí mismo. Hasta en este minuto ustedes dicen, sí, sí me lo había preguntado, no me lo había preguntado, tengo idea de qué es o no. Pues sí, güey. Bueno, no sé si hay alguien más en la charla, pero sí. O sea, siento que es como. Hay una canción de Café Tacuba que se llama El Ciclón y justamente habla como de. Bueno, en específico esa canción justamente habla del ser o no ser, ¿no? Y de esa parte está buena porque, o sea, muchas veces siento que culturalmente crecemos con una idea de lo que tienes que ser, ¿no? O sea, me conflictúa mucho ahora que ya soy vieja y que ya puedo tomar como decisiones y demás, justo como el hecho de, pues sí, de que tienes que seguir como ciertos pasos, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que tener ciertas metas y es como una estructura social que todo el tiempo va, ¿no? Pero justo nadie, algo que yo me cuestionaba en terapia era que muchas veces nadie te pregunta cómo estás, güey, o cómo te sientes, o cómo vas como con ese ritmo de vida que va tan acelerado, ¿no? O sea, que muchas veces dice, es difícil como hacer una pausa, porque terminas el kinder, luego la primaria, luego la secundaria, luego viene la crisis, porque ya no sabes si la universidad genuinamente es lo que quieres.
Y esa es la primera vez que me pregunté quién soy, güey. O sea, ya venía como con toda esa estructura de tengo que acabar la escuela porque luego sigue esto y luego sigue aquello, ¿no? Y tu rutina, pues la que tú tengas, ¿no? Pero esa estructura es donde se llega como, sí, donde viene como ese primer quiebre. Y por eso hice referencia a esa canción del Ciclón de Café Tacuba, porque te dice todo es un ciclo, güey. ¿Y en qué momento se rompe el ciclo? Entonces, en esa estructura te dice, o sea, el agua moja, el agua crea, o sea, todo en la vida es un ciclo, güey. O sea, el hecho de respirar o hacerlo viene como en conjunto, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay algo diferente? Entonces, esa ruptura me gusta mucho porque hay justo otro disco de Café Tacuba que lo complementa, donde habla del sistema binario y cómo la estructura todo va en ceros y unos, ¿no? Pero que cuando dejas de ver todo en ceros y unos, pues ya creas como la perspectiva de lo que eres. Entonces, esto que se me vino a la cabeza ahorita con lo que preguntaste, pero, o sea, es genuino porque no es algo que te cuestiones siempre. Y cuando le llegas a cuestionar, cuando llegas a pensar en si esto está bien o lo que estás haciendo es bueno para ti, pero cuando te cuestionas más y realmente esto que estoy haciendo es lo que a mí me hace feliz o es lo que a mí pues sí, o sea, porque tu identidad de alguna forma está definida por lo sociocultural, pero pues tu estructura al final como de persona o lo que tú vas a hacer, pues puede variar. Pero, no sé, eso es lo que pienso respecto a ello. ¿Alguien más quiere pensar en voz alta de los presentes? Hola, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Sí, Es que por más que le apretaba no me daba. Pues bueno, para no reiterar lo que acaban de exponer, yo creo que mientras uno se siente estable, no te detienes a hacer la pregunta, ¿no? Porque vas, ¿no? Vas al ritmo, ¿no? Como el mar te va llevando, te va llevando. Pero cuando se mueve la estructura o tu zona de confort, en ese momento es en el que, ay, caray, a ver, ¿quién soy? ¿Qué estoy permitiendo? ¿Qué estoy haciendo? Creo que tengo que modificar algo, ¿no? Porque no estoy siendo yo, porque dejé de ser yo, ¿no? Y por ejemplo, en mi caso, el más reciente es que cuando tomé la decisión de jubilarme, dije, ¿y ahora qué sigue? O sea, yo soy maestra y así me he identificado y entonces ya no voy a ser maestra, ya paso a ser solo la señora, la ama de casa. Entonces sí te detienes a pensar en muchas cosas, ¿no? Que después, pues bueno, vas encontrando la respuesta en cuanto a, pues no dejo de ser maestra, ¿no? Porque es un título que ya solo dejo de ejercer, ¿no? Que es diferente, ¿no? Entonces, sí son momentos y ahorita mientras te escuchaba dije, pues no, realmente uno no se detiene constantemente a reflexionar quién soy, sino en ese momento en el que se agitan las aguas, es cuando en ese instante dices, ay, caray, a ver quién soy, qué hago, ¿no? Justo, justo por eso tampoco hay presentación, porque de repente dije como de, ay, qué filosófica me puse en el grupo yo acá poniéndoles de claro, porque vamos a hablar del sí mismo. Al momento de detenerme a, ¿qué les voy a decir? Me voy a regresar hasta Platón. ¿Hasta qué momento voy a regresar del sí mismo? Y entonces me encanta lo que dicen porque justo me ayuda justo a ordenar las ideas porque creo que cuando nos detenemos a hacer esa pregunta, en cada momento la respuesta es diferente, ¿no? Es diferente, y ya iba a decir un nombre, en este momento cuando nos preguntamos en la universidad quién soy, cuando nos jubilemos, ¿no? Porque no sé, siento que ahorita en nuestros 30 pico, quienes estemos en esta edad, mucho de nuestra profesión es lo que nos empieza a definir o lo que queremos hacer con el famoso futuro. Súper diferente el tema de la jubilación, ¿no? Que justo es como de, chinga, pues si ya hice lo que se supone que debería hacer, si ya soy quien se supone que debería ser, ¿qué sigue después? Entonces es ese momento de la pregunta. Y yo quiero contarles pensando en voz alta, que no hay
en este minuto una teoría ni nada que tenga la respuesta de quiénes somos. Claramente, por eso es una pregunta súper filosófica, porque en realidad nadie tiene la respuesta. Particularmente, creo que la crisis te empuja a preguntarte quién eres. Y entonces, si yo les pudiera recomendar, sería como un texto que lo puedo mandar al grupo en donde justamente es de un filósofo que dice como solo en el dolor te preguntas quién eres, porque solo cuando estás sintiendo, ahorita que decían como nadie me pregunta qué siento, el filósofo dice, solo cuando estás sintiendo dolor te importa casi casi que tu existencia, porque mientras estés tú en el placer, tú dices, sí, jalo, que la vida siga. Cuando tienes dolor es cuando dices, me encanta ese texto, está medio complicado, pues, pero si se saltan lo complicado y como que entendamos lo que entendamos, el texto dice como, el dolor es cuando eres uno mismo con tu cuerpo, porque no puedes decir como, ay, me duele, no sé, tipo la muela, no es como que siento focalizado ahí el dolor, sino es cuando tienes un dolor intenso, es como todo tú es dolor. Nosotros somos los más analíticos seguramente, porque por eso resonaron con este tema. Es como, ni tan le da para pensar porque estás siendo uno solo con el dolor. Y entonces justo dice este autor, cuando estás en esta crisis del dolor, te preguntas quién eres y a cada quien nos llega diferente y depende de de nuestra historia de dolores, es como vamos a empezar a definir un poco como el quiénes somos, porque yo les iba a decir, uy, pues si yo me remonto, mi primer dolor fue de muy niña. Y yo pensaba como de, ay, es que si a mí me mandan al catecismo y entonces Dios sufrió por mí, y yo, mi vida es horrible, pues pobrecito Dios, o sea, de nada valió su sufrimiento, porque mi vida también es horrible, ¿por qué diablos me da este regalo de vida horrible? Y entonces yo empezaba a cuestionar a mi mamá y a mis catecistas como ¿este es el regalo? ¿Quién soy yo? O sea, ¿qué clase de regalo es eso? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer con mi vida lo que Dios diga. Y ahí empieza, ¿no? El quién soy yo estuve muy entrenada a hacer lo que el otro esperaba, llámese Dios, por ejemplo, o lo que mi mamá dijera, ¿no? No sé, fui como una niña muy obediente y si ustedes entraran en incógnitos a una sesión de mi terapia siendo yo la paciente, está llena de necesidades de poner un límite a mí misma para no ser lo que el otro necesita. Y ese es como mi primer picón, ¿no? Por aquí va como en generacional. También siento que de los que somos, creo que nosotros somos millennials, de millennial para atrás, lo que más veo es eso. O sea, todos mis pacientes son millennials y todos sufren de lo mismito. Son súper obedientes, súper aplicados y lo que más nos duele es que somos lo que el otro quiere. Hasta acá, si son de esta generación o no. ¿Les hace sentido? ¿Comparten el dolor? ¿Somos hermanos del mismo dolor o no? ¿Quieren Sí pensarlo en voz somos. alta o no? No, pues sí soy, güey. O sea, genuinamente, me acuerdo mucho de una vez que fui a terapia que me preguntó la terapeuta qué es lo que me hacía feliz o qué era la sensación, o sea, qué sentía mi cuerpo, pues, cuando era feliz y no pude contestar. Pero no era, o sea, nunca me había puesto atención. O sea, siempre estaba más preocupada por que la otra persona estuviera bien o tuviera como ese contexto como de felicidad o de tranquilidad o que las cosas estuvieran como bien para lo que estaba pasando en el entorno, ¿no? Y en la otra edad, no como en mí, pues, o sea, en mí era como, pues ya pasó, todo fluyó y pues ya. O sea, como que no había como, pues sí, no había otra forma, güey. Ya no había como más. Sí, o sea, no lo había cuestionado. Entonces creo que, al menos en esta estructura de generación, me identifico. Sí, justo. Y en las cosas buenas de la vida, no es cierto, no sé si bueno, pero para no sonar pesimistísimas y decir que solo nosotros los obedientes estamos en eso, porque no. Muchas de las psicologías lo que tienen en común es precisamente decir que la construcción del yo, del sí mismo, no se hace solo contigo, porque estamos siempre en
co-construcción con el mundo. O sea, de entrada, para que nosotros podamos existir, tuvo que existir otros dos, ¿no? Mi mamá, mi papá, toda una sociedad. Entonces, no importa cuál sea la teoría, llámese psicología cultural, cognitiva, conductual, psicoanálisis, gestalt, la que conozcan, humanista, incluso en temas místicos, holísticos y demás, siempre, siempre, siempre toman en cuenta a el otro, porque esto ya es un tema justo que se viene trabajando desde la filosofía. No existe el yo sin el otro. Al menos yo cuando empecé a estudiar la carrera me gustaba mucho un ejemplo que se da justo del espejo, que es que los bebés cuando nacen no se reconocen a sí mismos, no saben quiénes son ellos. Es cuando se ven en el espejo se sacan de onda. Y justo nos dan ese ejemplo para decirnos, el bebé no sabe quién es y él se va reconociendo a través de sus papás, de sus cuidadores. Y es todo eso lo absorben como esto es lo que soy. Si me tratan como la joya de la familia, entonces eso es lo que soy la joya de la familia. Si me tratan como el no deseado, rechazado, el que tiene, no sé, el sirviente, es mucho de eso que el otro ve en mí, yo también lo voy a ver en mí, porque lo que estamos como humanos haciendo en esta tierra es un constante proceso de aprendizaje. Entonces, para responder creo que de manera fácil el yo mismo, lo vamos construyendo a partir de que vamos aprendiendo sobre quién puedo llegar a ser a través de los otros lo voy aprendiendo, ¿no? Porque mis papás, la escuela, el trabajo, las parejas, los amigos me van mostrando eso que puedo llegar a ser. Entonces, por eso también muchas de las psicologías tienen como base teorías de aprendizaje. Cada una tiene sus postulados de aprendemos diferentes formas, pero en general todas hablan de aprendiste, ¿no? Hasta los holísticos van a decir, heredaste a tus ancestros, lo que sea, es aprendizaje. Entonces, pues por eso, a mí particularmente me gusta la psicología cultural, yo me consideraría en este minuto psicóloga cultural porque justo toman en cuenta este aprendizaje que va más allá de tu familia y también justo esto eso que parece intangible, eso que no vemos, que va desde la colonia, porque podemos tenerlos, o sea, no es lo mismo tener una familia en Polanco que tener una familia en Tlalnepantla, Estado de México, ¿no? Entonces, y eso también nos va a darnos cosas de quién soy yo, ¿no? Tipo, no sé, yo que nunca en mi vida he vivido en Ciudad de México, no sé, las alarmas para mí, las alarmas sísmicas, son, yo digo, ¿por qué yo tengo una instalada si yo no vivo allá? Y es justo, está fuera de mi radar, ¿no? Y hay gente, genuinamente, tal vez incluso tiene un trauma con ese tema, porque por vivir en Ciudad de México, parte de su identidad chilanga también es ese temor a los temblores, por así decirlo, ¿no? Y eso va más allá de los ancestros, ¿no? Si le tuvieras miedo al movimiento, miedo a la tierra y llegar a alguien a consulta, pues eso no tiene que ver con sus ancestros, sino con ese análisis que podemos hacer sociocultural de lo que ha aprendido por su entorno. Entonces, justo eso es un poquito lo que hacemos en terapia. Y bueno, no sé, a mí este tema obviamente me gusta mucho, por eso decidí estudiarlo. Pero algo que, lo único que sí planeé también para este día es poder hacer un ejercicio por si llegaba justo a personas en vivo o guiarlo para quien viera la grabación. De un ejercicio que en realidad a mí me gusta mucho porque creo que da una respuesta fácil y que se siente en el cuerpo sobre el quién soy, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo para no sobreanalizar tanto y sentir más. Entonces para poner plantas de los pies bien pegadas al piso, espalda alta, tirada, recta, hombros atrás y hacia abajo, ojitos cerrados, palmas de las manos sobre sus rodillas. Van a inhalar profundo por la nariz. Exhalan lento. Y así con ojitos cerrados, van a imaginar que atrás de ustedes están sus papás. Atrás a tu derecha está tu papá y atrás a la izquierda está tu mamá. Y ambos te están tocando el hombro. Estiran la mano y te tocan el hombro.
Respiramos profundo por la nariz. Exhalamos lento. Y vas a imaginar que atrás de tus papás están tus abuelos. Los papás de tu mamá, los papás de tu papá. Y cada uno está sosteniendo el hombro de su hijo. Respira profundo. Exhalas lento. Y vas a imaginar que atrás de tus abuelitos están sus papás, tus bisabuelos, todos tocándole el hombro a su hijo. Y atrás de tus bisabuelos, tus tatarabuelos, y atrás tus tatarabuelos, hasta que te imagines que está todo lleno de gente que ni conocías, todos sosteniendo el hombro al hijo hasta llegar a ti. Te vas a imaginar que estás sintiendo toda esta presencia de toda la gente que tuvo que existir para que hoy tú estés aquí. Y vas a respirar profundo. Exhalas lento. Y ojalá en voz alta, pero si no, solo en tu mente en silencio, vas a repetir: yo soy, y repites tu nombre completo. Yo soy Carla Grisel Rodríguez Pérez. Y observa cómo se siente cuando dices tu nombre y sientes todo lo que tuvo que suceder para que estés. Respiras profundo. Exhalas. Suavecito abres los ojos. Este es un ejercicio que a mí me gusta mucho porque cuando no sabemos quiénes somos, cuando tenemos esa crisis, casi siempre es porque estamos futureando. Estamos más bien pensando en quién debería ser, quién podría ser. Y por eso nos da ansiedad y por eso decimos, no sé quién soy, porque más bien estoy pensando en qué camino puedo tomar para ser otra cosa, ¿no? Y en general, si nos vamos a la respuesta literal del quién soy, pues tendríamos que voltear al pasado, ¿no? Soy Carla Grisel, soy Rodríguez, soy Pérez, soy hija de, ya tengo huellas, ¿no? Soy, de entrada, soy hija, soy hermana, soy nieta, es como, y entonces si nos vamos a ese pasado de soy muchas cosas, ya tengo un lugar, no importa si esté jubilada o no, sea exitosa o no, no importan ese futuro, es ya soy. Y entonces es como abrazar ese ya soy. En lo que me puedo convertir es un proceso de aprendizaje y yo puedo elegir el que sea, ya sea elegir aprender a ser mamá, aprender a ser profesionista, aprender a ser cocinera, ¿no? Aprender a hacer lo que sea. Por ejemplo, el caso de la jubilación, que es mi sueño. Ya verme en ese minuto en donde ojalá tenga yo un dinero fijo, que entonces no me haga trabajar por dinero, y que sea, yo me abriría como al quiero aprender lo que siempre quise aprender, ¿no? Tipo, o solo explorar, cocinar, leer, un club de lectura presencial, ¿no? O sea, como explorar simplemente la vida en esta visualización de árbol genealógico que hacemos. También es como darnos cuenta que ni te diste cuenta si tu tatarabuelo fue profesional, exitoso o con dinero, ¿no? O sea, no importó, no es como que sea tan importante, ¿no? Entonces, igual a veces nosotros nos tomamos nuestra identidad muy en serio, como si fuéramos a dejar la huella en el mundo, y pues solo somos ahí como hormiguitas, ¿no? Si aquí que somos poquitas personas imagináramos nuestro árbol genealógico, ya seríamos chingos de gente. Y entonces es como, listo, o sea, somos muchos aquí en un
pedazo de tierra volador, entonces solamente hay que experimentar esta vida aprendiendo de todo. Y listo, eso somos, ¿no? Como aprendices. Y de momento esa sería mi conclusión en voz alta, que somos aprendices y por eso en este año justamente decidí diseñar puros procesos de aprendizaje, que muchos que están acá justo ya están en Corazón Creativo, que es, se puede aprender así, se puede aunque no estemos en sesión 1 a 1, se puede aprender así, teniendo charlas con extraños, ¿no? Y eso es como mi filosofía de momento 2026. Y ese sería para mí mi cierre de esta pequeña charla. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo cierran? Digo, no es obligatorio participar. A ver si no se atora porque me tuve que conectar a la compu. ¿Se escucha bien? Sí. Ah, ok. Pues bueno, primero que fue algo bonito. O sea, además me pasó algo muy curioso cuando dice, cierren los ojos, imaginen que están atrás, yo los imaginé de otro lado y cuando dijiste como que los tengo que cambiar o se pueden quedar ahí, ¿no? Ah, Y bueno, en mi caso no está mi papá, fue algo así como que, claro, o sea, él es parte de lo que yo soy ahora, ¿no? O sea, no está físicamente, pero es parte de lo que soy, ¿no? Y pues bueno, parte de ese cierre es retomar con lo que inicié, de sí nos mueve mucho las estructuras, pero yo agregaría algo que estuve reflexionando mientras te escuchaba. También a veces el que escuches lo que otros te preguntan o te dicen, ¿no? Porque a mí algo que me llevó también a que de repente dudé y dije, sí estoy bien, porque me decían, pero ¿qué vas a hacer ahora que te jubiles, no? Empezando en casa, ¿no? Que mi mamá era algo así, ¿y qué te vas a dedicar a dormir? No, me voy a dedicar a mí, ¿no? Porque como que a veces para muchas personas no puedes, no tienes derecho a descansar, como vas a estar en casa no vas a estar haciendo nada, no, o sea, hoy quiero dedicarme a mí, ¿no? Entonces, sí te hace pensar y reflexionar muchas cosas en esos momentos en el que te detienes. Y pues bueno, ahorita la experiencia fue bonita porque fue claro, soy yo por todo lo que hay atrás de mí, ¿no? uh-huh. Y gracias. Muchas gracias. Ahorita que decías lo de las preguntas, fíjate, yo pensé que ibas a ir a otro lado y rapidísimo digo, es otra cosa que se me había olvidado decir. A veces el otro nos puede como iluminar así con una lámpara quiénes somos. O sea, por ejemplo, hubo una vez que a mí me dijeron como de, ¿no conoces a alguien que personalice tenis? Así que los pinte y yo digo, no, no sé, pero me puso, tú que conoces a todo el mundo. Y entonces yo le dije, yo no conozco a todo el mundo, ni siquiera me consideraría una persona amiguera, pero resultó que sí conocí a alguien que personalizaba tenis. Y entonces le dije, o sea, pero sí, sí tengo el contacto. Y entonces me dio risa porque él me dijo, es que sí conoces a todo el mundo. Dijo, si te fijas en nuestro chat, no hay una recomendación que te haya pedido y que no me la has resuelto porque conoces a alguien. El otro a veces puede decir quién eres. En este caso, tipo que también podría yo ser esta que ayuda, ¿no? O esta que conoce a mucha gente. O sea, a veces somos y no somos conscientes de que somos. Creo que por eso está ahí como filosofada del pez en el océano perdido, ¿no? Como no sabe que está en el océano, no sabe capaz que es un pez. A veces también eso nos pasa y eso también creo que me parece cool de estos diálogos. ¿Alguien más quiere cerrar pensando en voz alta? Pues es, siento que este momento como de, de diálogo pues es valioso porque es como romper la rutina. Bueno, al menos en mi caso es como salir como de ese frasco en el que estoy todo el tiempo y, y a lo mejor, bueno, yo siempre me cuestiono muchas cosas, o sea, es parte como de mí, ¿no? Pues es como esto, pues sí, o sea, siento que siempre estoy preguntando muchas cosas porque al final no lo había relacionado, pero el hecho de que, por ejemplo, la carrera, mi, pues sí, como que me guía la parte de la investigación y cuando investigas, pues siempre te preguntas, ¿no?
Entonces es como algo que inconscientemente siempre hago. Entonces creo que no solo hacerlo en el trabajo y no solo enfocarme en eso, sino enfocarlo en mí, en lo que está en el entorno, pues es algo que me gusta. Y me quedé pensando en algo que, o sea, que sé que socioculturalmente es cierto, o sea, que las personas que crecieron en Polanco no tienen las mismas oportunidades que a lo mejor alguien que creció en, en Tlalnepantla, como dijiste. Pero a veces hay, pues, historias de vida donde es al revés, ¿no? O sea, donde las personas que crecieron en Polanco, pues en algún punto tienen que ir a vivir a Tlalnepantla, ¿no? Y las personas que crecieron en Tlalnepantla en algún punto van a Polanco. Pero no, el punto no es ese, sino que ya cuando convives con esas personas, existen como otro tipo de enriquecimiento, pues sí, en cultura, pues. Y siento que eso también te cuestiona a ti como persona, pues sí, toda esta estructura pues en la que crecemos. Y es cuando empiezas a cuestionarte, pues nuevas cosas, nuevas acciones, nuevas, pues sí, o sea, otra estructura en cuestión mental, ¿no? Y eso también es curioso, que eso también da miedo, ¿no? O sea, también da miedo como ese cambio que puede generar en ti o ese cambio que puede no, pues sí, no existir o sí existir, no sé, ya como lo vayas percibiendo en tu entorno y en el día. Lo que yo Pero les me quedo con eso. diría, partiendo de esto que dices, son varias cosas, pero number one, en tema de las posibilidades, es muy interesante que nos vamos a cultura clase. Cultura, voy a ser más específica, por ejemplo, en un tema de psicología cultural se habla de aprendizaje situado, que es en dónde está situada la persona. Por ejemplo, si tú dices, estaba situada en Polanco y luego se fue a Tlalnepantla, entonces ya hablamos de una persona que está situada, vamos a decir, en un movimiento migratorio. Y entonces es esa situación, porque está situado en la situación, es lo que justo va a hacer que aprenda cosas diferentes, ¿no? Y justamente todos somos una mezcla de situaciones y por eso está rico el diálogo. Y en esto último que tocas, a mí de alguna manera lo que me da medio paz es que no importa cuál sea el cambio, obviamente da miedo, es normal tenerle miedo a la incertidumbre, pero creo que en estos años y particularmente este 2026 es como que dije, ok, necesito confiar en que ya estudié bastante el aprendizaje como para confiar en que puedo aprender a resolver cualquier cambio que se venga, ¿no? Y para mejorar el aprendizaje se usa el tema de la creatividad y seguro aquí sabrán también sobre la zona de desarrollo próximo, que es rodearte de personas que saben otras cosas. Entonces, por eso también este espacio fue como que yo dije, quiero subir cosas y reflexiones a YouTube, por ejemplo, porque quiero entrenarme a hablar sobre lo que sé, pero quiero que sea en diálogo, porque incluso yo puedo tener acá chingos de información y no sales hasta que no, yo alguien saca algo de, sí, ya me acordé de tal cosa, o sea, ya me acordé que sí sabía, pero pues, no había pensado que era importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso es rico del diálogo, porque entonces te sitúas con alguien totalmente diferente que está situado en otro lugar, al menos quienes estamos aquí seguro vivimos lejos cada quien uno del otro y decimos como, mira, al menos compartimos algo, ¿no? Tenemos como algo en común y la diferencia nos nutre porque aprendemos cosas diferentes. Entonces, pues nada, ojalá puedan estar aquí más días. Es la intención es que sigamos haciendo esto cada martes al menos y que no sea muy largo justamente por las largas jornadas de trabajo por las que venimos. Que sea como que nada más le dedicamos una reflexionada, jajaja, jijiji, y luego decimos, bueno, buenas noches, un gusto platicar con ustedes y que tenemos el grupo de WhatsApp en donde podemos seguir nutriendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya se me ocurrió como mandar el link de la canción que dices, que me parece que justo así iniciamos con el ciclo, visualizamos el ciclo y decimos, somos polvo de estrellas. Ese es el ciclo, eso somos, fin.
¿No? Y entonces, listo. Este es el espacio para pensar y corazón creativo, el espacio para no pensar y solo hacer. Pero ya ojalá también tengamos momento de charla para reflexionar sobre todo lo que se está moviendo por allá, ¿no? Aprovechando que todos los presentes al menos están en este programa, por eso lo digo. Y listo, ¿algo más? Hablen ahora o callen para siempre. Nada, seguimos vivos. Perfectísimo. Muchas gracias por estar y listo, bonita Gracias a ti. noche. Esto es todo por la primera sesión de Pensando en Voz Alta. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Si tú quieres ser parte de esta charla, solo tienes que unirte al grupo. Es gratis. Te dejo el link acá abajo. Bienvenido si quieres pensar, reflexionar sobre estos temas generalmente de autoconocimiento. Así que listo. Gracias por hoy. Y cuéntame si tuviste esto y quieres pensar en voz alta en comentarios. También nos va a encantar leerte. Chao, chao.